¿Qué significa que Jesús sea el buen pastor? Las Escrituras le dan a Jesús muchos títulos significativos, pero uno de los más tiernos y poderosos es el de el buen pastor. Es llamativo que Jesús eligiera una imagen tan humilde para describirse a sí mismo y a sus seguidores. En contraste a las sociedades humanas, suelen usar animales feroces como leones, águilas o dragones para simbolizar la fuerza y el dominio. Nunca verías una oveja en un escudo de armas, y si las vieras probablemente sería un carnero de aspecto fuerte, no un cordero apacible. Pero Jesús redefine lo que significa la fuerza y el liderazgo. Él se llama a sí mismo el pastor y a sus seguidores las ovejas, no porque sean débiles, sino porque depende de él. Son mansos y responden a su voz. Como sus seguidores, somos invitados a adoptar esa actitud de oveja, humildes, confiados y dispuestos a ser guiados. En Juan, capítulo 10, Jesús utiliza dos metáforas para describir su relación con sus seguidores. Primero, Él es la puerta del redil. Segundo, Él es el pastor. El redil representa un lugar de descanso y protección contra el peligro. En tiempos antiguos, estos rediles tenían una sola entrada, custodiada por un portero, que reconocía al verdadero pastor y solo le permitía a él entrar. En esta parábola, el portero simboliza el pacto de la ley. Solo alguien que cumpliera perfectamente la ley podía ser reconocido como el verdadero pastor. Jesús cumplió ese requisito al ser sin pecado, puro y obediente. Otros que afirmaban ser Mesías eran impostores, impulsados por ambición egoísta. Solo Jesús tenía el derecho de guiar al pueblo de Dios. Él se representa como el único camino legítimo hacia la seguridad y la bendición del rebaño de Dios. Al vivir una vida sin pecado y ofrecerse a sí mismo como sacrificio, Jesús no creó un nuevo camino hacia el redil, más bien abrió la puerta que había sido cerrada por el pecado. La ley siempre había sido la puerta, pero nadie podía entrar por ella porque nadie podía cumplirla perfectamente. Jesús sí lo hizo. Y ahora por medio de él podemos entrar no por una obediencia perfecta a la letra de la ley, sino caminando en su espíritu. Como dice Romanos capítulo 8, verso 4, la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conformes a la carne, sino conformes al espíritu. Jesús suple lo que nos falta. Mientras lo sigamos, su gracia cubre nuestras deficiencias. Estas enseñanzas probablemente fue dada en presencia del hombre que nació ciego, quien acababa de ser expulsado de la sinagoga. Jesús quería que él y los fariseos entendieran que ser expulsado de una institución humana no significaba ser excluido del rebaño de Dios. La verdadera pertenencia viene solo por Jesús. El hombre no había perdido nada, de hecho estaba siendo atraído más cerca del verdadero redil. Jesús enfatizó que solo Él es el camino hacia el alimento espiritual. Otros habían intentado aprovecharse de las ovejas para beneficio personal, pero Jesús vino para dar su vida. Es importante notar que Jesús no dijo que vino a salvar a las personas de un tormento eterno, vino a rescatarlas de la muerte. La humanidad perdió la vida por el pecado de Adán, y Jesús vino a restaurarla, pero ofrece aún más que lo que Adán tenía, ofrecer un tipo de vida superior, la inmortalidad. Esta es la promesa para el rebaño pequeño de la era del Evangelio, aquellos que participarán en la primera resurrección y serán hechos partícipes de la naturaleza divina. Filipenses capítulo 3, verso 10. El corazón de este mensaje es el amor sacrificial de Jesús. Él entregó su vida como rescate por las ovejas. Al hacerlo, las compró con su sangre. Sin ese sacrificio, no habría rebaño. Solo Él podía pagar el rescate y solo Él puede guiarlos hacia la paz, la verdadera y la vida eterna. Como dice 1 Corintios capítulo 6, verso 20, habéis sido comprados por precio. Por eso solo Él es digno de ser nuestro pastor. Jesús se describe como sus ovejas reconocen su voz. En las tradiciones de pastoreo del Oriente, las ovejas responden únicamente al llamado de su propio pastor. Cada oveja tiene un nombre y la reconoce. No seguirán a un extraño, aunque esté vestido como su pastor. Esto ilustra cómo los verdaderos seguidores responden a la voz de Jesús.
su mensaje de verdad, justicia y amor. No se conforman con evangelios falsos ni con tradiciones humanas. Anhelan el alimento de la verdad divina. No todos los que afirman seguir a Cristo forman realmente parte de su rebaño. Muchos no están familiarizados con su voz ni con su guía. El apóstol Pablo nos recuerda que el rebaño de Dios no está compuesto por los sabios o poderosos, según el mundo, sino por los pobres en espíritu, los ricos en la fe. Las verdaderas ovejas se encuentran en distintas denominaciones, pero donde quiera que estén siendo guiadas y alimentadas por el pastor. Conocen su voz y no se conforman con menos. Jesús también habla de los asalariados, aquellos que desean el honor de guiar al rebaño, pero no están dispuestos a sacrificarse. Muchos pueden haber deseado ese rol, pero solo Jesús estuvo dispuesto a dar su vida. En su ausencia, ha designado entonces a pastores y maestros para cuidar del rebaño. Pero estos subpastores deben reflejar su corazón, dispuestos a proteger y alimentar y guiar a las ovejas, a una costa personal. Deben hablar no con su propia voz, sino con el tono y la verdad del verdadero pastor. Jesús nos asegura: yo conozco los míos y los míos me conocen. Esta relación íntima refleja el vínculo entre Jesús y el Padre. No es solo un conocimiento intelectual, sino del corazón. Se trata de ser conocidos, amados y guiados. Finalmente, Jesús habló de otras ovejas que no son de este redil. El redil actual es el pequeño rebaño, escogido en la era del Evangelio, pero Jesús tiene planes para el resto de la humanidad. Todo el mundo se perdió por medio de Adán y todo el mundo fue redimido por medio de Cristo. La mayoría aún no ha recibido esa gracia, pero en el futuro, durante la era del milenio, todos tendrán la oportunidad. Los ciegos verán, los sordos oirán, y el conocimiento de Dios llenará la tierra. Isaías capítulo 11, verso 9 y Habacuc capítulo 2, verso 14. Aquellos que respondan serán recibidos como ovejas. Los que rechacen enfrentarán la segunda muerte descrita en Apocalipsis. Es importante destacar que el texto griego no dice un redil, sino un rebaño. Esto significa que aunque el pueblo de Dios puede existir en diferentes planos, angelical, divino, humano, todos están unidos bajo un solo pastor. El llamamiento más alto es a la gloria de la naturaleza divina, ofrecido al pequeño rebaño. Escuchemos su voz, sigamos su guía y hagamos firmes nuestro llamado y elección. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10.